Buenas noches. Por favor, acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Primera de Timoteo 1:5, nueva versión internacional, dice: debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. El nombre del tema es un corazón limpio. Y hoy vamos a empezar a analizar la primera carta a Timoteo, y al principio de cada carta damos una breve información para entender el contexto histórico y cultural de la carta y asegurarnos que las conclusiones que obtengamos del texto no estén en desacuerdo con el contexto. ¿Me explico? Si queremos hacer buena hermenéutica, tenemos que considerar el contexto inmediato y el contexto histórico y cultural. Así que esa es la intención de analizar los datos de la carta, y se estima que esta carta se escribió entre el 62 y el 64 después de Cristo, poco después de que Pablo fuese liberado de su prisión en Roma. Ahí hay un pasaje que nos ubica más o menos en el tiempo, es Hechos 14. No, tampoco, Hechos 28:30. Me estaba adelantando en los textos. Hechos 28:30. Dice: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibió a todos los que iban a verlo. Esto es después de su prisión en Roma. Entonces se cree que Pablo salió y visitó de nuevo algunas de las ciudades donde había predicado, entre ellas Efeso. Y se cree que al pasar de nuevo por Efeso, dejó a Timoteo allí como pastor durante 1 año y medio aproximadamente, para contrarrestar la falsa enseñanza, sobre todo falsa enseñanza de algunos falsos maestros mencionados, Himeneo y Alejandro, entre ellos. Quizás no eran los únicos, pero quizás los principales. Algunos consideraban que Himeneo y Alejandro eran ancianos de la iglesia de Éfeso, pero no tenemos información para asegurarlo. Pero seguramente cuando Pablo le habla a Timoteo sobre Himeneo y Alejandro, tendrían que ser dentro de la congregación personas que habían sobresalido por su falsa enseñanza y quizás por su puesto, porque para que en la iglesia estén enseñando, tenían que ser personas con la autoridad delegada de alguien para enseñar. Entonces, si Pablo había pasado y había establecido, aunque en muy poco tiempo había establecido algún tipo de liderazgo en Éfeso, entonces muy seguramente Himeneo y Alejandro eran personas que enseñaban que fueron desviadas de la verdad. No se sabe si alguien las desvió o si ellos mismos llegaron a conclusiones erradas, pero son mencionados como una consecuencia de lo que vamos a analizar hoy. El objetivo de la carta y por la cual Pablo deja a Timoteo ahí, número 1, era silenciar a los falsos maestros. Número 2, corregir algunas cosas desordenadas al reunirse como iglesia. Número 3, establecer líderes calificados. Y número 4, combatir el materialismo. Me parece que las 4 cosas siguen presentes en la iglesia actual, ¿no? Con mucho énfasis en nuestra cultura cristiana, este tipo de problemas siguen presentes, muy enraizados. Entonces va a ser muy interesante analizar todo lo que Pablo le encarga a Timoteo para que Timoteo a su vez lo aplique en la iglesia de Éfeso. Entonces, primero también veamos un poco de quién era Timoteo y por qué Pablo le entrega esta responsabilidad, con la confianza con la que se le entrega. Vamos a Hechos 16, 1 al 4. Aquí narra Lucas dónde fue que conoció Pablo a Timoteo. Dice: llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica.
Entonces vemos que Pablo, mientras repartió las conclusiones a las cuales llegó el Concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan que lo analizamos ya hace mucho? El conflicto entre qué se hacía con los gentiles que llegaban al conocimiento de Dios. ¿Tenían que seguir la ley de Moisés o no? La conclusión que todos debemos tener clara es que no se les iban a poner la ley de Moisés, excepto algunos temas para evitar conflicto con los judíos que habían recibido el Evangelio de Cristo. En cuanto a no comer de lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de animal ahogado y ese tipo de cosas. Entonces, fuera de eso, nada de la ley de Moisés, entiéndase la ley ceremonial, debía ser impuesto a los gentiles, que somos nosotros. Y de ahí obtenemos la razón de por qué no hacemos muchísimas cosas que los judíos se hacían, entre ellas el diezmo. Entonces, cuando Pablo pasaba por las iglesias llevando las conclusiones del Concilio de Jerusalén, al pasar por Listra, se lleva a Timoteo consigo, pero dejan claro que Timoteo no conoció de Dios por medio de Pablo, sino que ya conocía de Dios y ya era un discípulo y se hablaba bien de él cuando Pablo llegó. Y Pablo se lo lleva para trabajar junto con él. Luego vamos a 2 de Timoteo 1, 5 al 7, para ver dos cosas más de Timoteo. Número 1, recibió dones de parte de Dios, al menos uno, aunque no se especifica cuál. Y 2, había profecías en cuanto a lo que él haría. 2 de Timoteo 1, 5 al 7 dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es ese don? No lo sabemos. Algunos tratan de relacionar o concluir qué podría ser ese don basado en lo que dice el versículo 7. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y parece ser que el don tiene que ver con ejercer contrarrestar la timidez, pero no podríamos saberlo sin ciencia cierta. Luego vamos a 1 de Timoteo 1:18 para ver en cuanto a las profecías. Dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Entonces, cuando Pablo conoce a Timoteo, llegó un momento en que se le imponen las manos. ¿Recuerdan por qué los cristianos imponían manos sobre otro cristiano? ¿Alguien se acuerda? Era un nombramiento. Era ser nombrado como diácono o como anciano, como pastor dentro de los ancianos. Entonces, en algún momento Pablo le da cierta autoridad a Timoteo y Pablo dice que Timoteo recibió un don. ¿Y las profecías? Pues bueno, ahí no sabemos exactamente de qué se trata, pero ya se había profetizado algo de Timoteo. Entonces podemos ver que en las cartas que hemos leído hasta ahora constantemente se menciona que Timoteo andaba con Pablo de un lugar a otro. Esa especie o esa forma de discipulado entendemos que era muy común en aquel tiempo. Agarrabas a una o varias personas y estaban contigo siempre, en todo momento. A donde quiera que ibas tú, ellos iban contigo. Prácticamente vivían en el mismo lugar. Yo he sabido de algunas escuelas teológicas o universidades teológicas que en las últimas asignaturas de toda la carrera te ponen exactamente bajo este mismo criterio, te ponen a cargo de uno de los profesores y tú tienes que andar con él a todas partes. Entonces aprendes de una forma distinta, no aprendes como maestro y alumno, sino como hermanos en Cristo que trabajan haciendo lo mismo. Y yo creo que, dado que Jesús hizo eso con sus discípulos, ese sería el mejor método a seguir, ¿verdad? Pero también es muy complejo llevarlo a cabo, ¿cierto? ¿Cómo le hacemos para que alguien deje su vida por completo y se dedique a seguir a otra persona? Imagínate que yo quisiera escoger algún discípulo entre ustedes, uno o varios. Tendrían que dejar de vivir para adecuarse a mi estilo de vida, pero yo no estoy de lleno en el ministerio. ¿Me explico? Entonces, no siempre tendría sentido que andemos juntos de algún lugar a otro. Varias veces te diría, voy a trabajar, vete a tu casa, haz algo. Yo voy a estar trabajando en mi horario laboral y cuando tenga algo que ver con el ministerio, alguien tendría que acompañarme. Entonces, para nosotros es imposible llevar a la práctica como estamos ahorita. Por eso estamos dependiendo de cursos, enseñanzas, áreas de servicio, etcétera, para poder discipularnos unos a otros. Pero podemos ver que en el caso de Timoteo, Pablo tenía absoluta confianza en él, al grado que cuando sabe que hay problemas en Éfeso,
Pablo dice a Timoteo, ahí te dejo para que arregles los problemas que están ahí. Leamos 1 Timoteo 1, del 1 al 4. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Entonces, vemos que Pablo deja a Timoteo ahí para que haga correcciones. Y la primera que menciona aquí es ordenar que algunos supuestos maestros dejen de enseñar doctrinas falsas. Para que Timoteo esté en la posición de ordenar algo, ¿qué responsabilidad fue delegada sobre la iglesia de Éfeso en Timoteo? ¿Lo llevó como diácono o como anciano? Como anciano. De ahí se denomina o entendemos que Pablo dejó a Timoteo como pastor. Y como veo algunas personas que normalmente no veo, voy a explicar brevemente cuál es la diferencia entre un pastor y cuál es la diferencia entre un anciano. Normalmente en nuestra cultura cristiana, y fíjate que digo en la cultura cristiana, no en la Biblia, en la cultura cristiana de nuestras áreas, de nuestra zona, se acostumbra que hay un pastor en la iglesia y alguien a quien le denominan copastor. Y este pastor, en teoría, es la máxima autoridad en la congregación. Si tú te vas a la Biblia, no encuentras en ningún caso que haya ese modelo, excepto uno, donde el dirigente estaba loco y quería hacer lo que él quería. Así que el único ejemplo en la Escritura de una iglesia con un solo pastor es un mal ejemplo, es algo que no se debe de hacer. Y todos los demás casos que encontramos se habla de una pluralidad de ancianos, anciano y obispo. En la Escritura tienen exactamente las mismas funciones, pastorear la iglesia. Así que la idea de un pastor en una iglesia no es bíblica. Lo correcto es que haya varios pastores y entre los pastores que hay, algunos se encargan de la enseñanza. Lo bueno es que en el capítulo 3 se va a hablar sobre los requisitos de ancianos y sobre los requisitos de diáconos y vamos a profundizar más ahí. Pero lo que quiero ver aquí, o que quede claro, es que tenía que haber liderazgo en la iglesia de Éfeso, pero Pablo encomienda a Timoteo con una autoridad particular. Viene en calidad de anciano, en calidad de pastor. Viene a corregir y hacer ajustes en la iglesia de Éfeso debido a lo que ha sucedido en la iglesia y que ha provocado desviaciones. Y principalmente se mencionan a Himeneo y Alejandro. Entonces, lo primero que le encarga Pablo a Timoteo es que ordene a algunos maestros que dejen de enseñar falsa doctrina. Y bueno, si yo te preguntara, ¿qué se debe de hacer en una iglesia donde la enseñanza de algunos no es bíblica? ¿Qué es lo correcto en una iglesia que se considere cristiana? Porque lamentablemente tenemos que hacer diferencia entre iglesia cristiana e iglesia cristiana bíblica, aunque no debiera de haber diferencia, ¿verdad? Toda iglesia cristiana debiese ser bíblica. Pero ahorita, cada lugar donde se habla, imagínate, cada localcito o bodegota donde se canten canciones que hablan de Dios, ¿verdad? Donde haya un pastor, se pidan diezmos y ofrendas, en automático recibe el nombre de iglesia cristiana, aunque no califican como iglesias cristianas. Ahorita tú te encuentras en cada lado donde quieras 3, 4 iglesias hasta juntas, ¿verdad? Iglesia de esto, iglesia del otro, iglesia del otro. Bueno, cuando analizas las enseñanzas de estas iglesias te das cuenta que no se apegan a lo que la Escritura enseña. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Supongamos que tú perteneces a una iglesia donde la enseñanza que recibes no se apega a la Escritura. ¿Cómo resuelves ese problema y qué consecuencias tiene? Los cristianos de ahora dicen, tú no juzgues y pon los ojos solo en el Señor, ¿verdad? Toma lo bueno y desecha lo malo. ¿Se acuerdan que ya analizamos eso? Entonces, imagínate, hay personas que asisten a una congregación donde lo que se enseña no se apega a la Escritura. ¿Qué debiésemos hacer? Pablo se encuentra ante ese problema.
Y cuando algunos cristianos hoy en día dicen, no juzgues y pon los ojos solo en Jesús, Pablo dice, Pablo Timoteo te dejo a cargo para que les ordenes que dejen de enseñar eso. Así que resulta que hay alguien que tiene que juzgar en la iglesia cuál es una enseñanza incorrecta y cuál es una enseñanza correcta. Y ante la enseñanza incorrecta se debe ordenar que deje de enseñarse. ¿Me explico? Así que la falsa doctrina en una iglesia que presume ser cristiana es intolerable. No se permite, se censura, se calla, se suspende por orden del que esté a cargo de pastorear la iglesia. Ahí está el problema de tener un solo pastor. ¿Qué pasa si ese pastor enseña cosas equivocadas? ¿Quién le va a decir que está mal y que se baje? Pues nadie le va a decir porque es la máxima autoridad, ¿cierto? ¿Y quién está pastoreando la iglesia? Un individuo que se vuelve loco de repente y que nadie en la iglesia donde se congrega o en la congregación donde están, nadie tiene autoridad para callarlo. He ahí el problema y la razón de por qué no es bíblico tener un solo pastor. Necesitas varios, ya que si alguno se vuelve loco, los otros ancianos que estén basados en la Escritura le van a ordenar que se calle. Así que se requiere una autoridad en la iglesia, no en una persona, sino en varias, que tenga la capacidad de determinar si lo que alguien enseña es apegado a la Escritura o no. Y si lo que se enseña no es apegado a la Escritura, no es tolerable. No es decir, bueno, pues mira, pues tú tenle paciencia y saca las cositas buenas que hayas visto en su mensaje y olvida lo malo. Claro que no. Ordénales que se callen. Ordénales que dejen de enseñar. Entonces, si en una iglesia no existe persona que tenga el objetivo principal de permanecer en la Escritura, tal iglesia no tiene control en cuanto a lo que enseñan. Y si lo que enseñan no es apegado a la Escritura y no hay nadie que pueda silenciarlos, tal iglesia no califica como cristiana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podrían ser cristianos si desprecian o no se apegan a la enseñanza de Jesús? No es posible, es imposible. Entonces, no nada más se trata de decir que es intolerable y que debe de ser callada, sino que Pablo, gracias a Dios, nos explica por qué debe ser silenciada esa enseñanza. Vamos al versículo 5. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. El amor debe brotar de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Si la falsa doctrina no se reprime, ninguna de estas cosas se cumple. En pocas palabras, si no se corrige la enseñanza bíblica, no va a haber un corazón limpio en ninguna de las personas, ni una buena conciencia, ni una fe sincera. ¿Qué significa esto? Quisiera que lo consideráramos en el original para enfocarnos directamente en las consecuencias de una falsa enseñanza en la iglesia. Cuando habla de amor, habla del griego agape, que se traduce como amor centrado en preferencia moral, amor por decisión. De aquí viene el ama a tus enemigos. El amor agape no tiene que ver con emociones, sino con decisiones. Tú alimentas a tu enemigo cuando tiene hambre, no porque sientas cosas bonitas por tu enemigo. De hecho, vas a sentir hasta odio por tu enemigo. Pero el amor agape hace caso omiso de las emociones y hace lo que sabe que debe de hacer. Entonces, para que el ágape en la iglesia brote de un corazón limpio, de una fe sincera y de una conciencia buena, la falsa doctrina debe ser silenciada. Ahora, ¿qué es un corazón limpio? ¿Qué es el nombre del tema? Corazón limpio, en el cual me quiero enfocar. La palabra corazón es el griego cardia, que se traduce como mente, hombre interior, voluntad o corazón. Pero en la Biblia en ningún momento hace referencia al órgano que bombea sangre, ¿verdad? Y en nuestro lenguaje hablar de corazón es hablar de sentimientos. Así que cuando vemos la palabra griega cardia, hace referencia a la forma en la que tomas decisiones, las decisiones que tomas y cómo las tomas.
Así que habla más de un proceso mental que de un proceso emocional. Y para que nuestro mente, hombre interior y voluntad esté limpio, la palabra limpio es el griego katharos, que se traduce como, según el diccionario Helps, limpio porque no se ha mezclado con otras cosas. Entonces, para que tengas una mente no contaminada, ¿qué se requiere? Que la falsa doctrina sea silenciada. Si no es silenciada la falsa doctrina, aquí estás contaminado. Tu mente está mezclada con cosas que no debes de tener. A la hora que tomas decisiones que tienen que ver con cardia, no las puedes tomar correctamente porque tienes contaminada la mente. No está limpia. Cuando a alguien se le enseñan doctrinas que no son bíblicas, si consideramos que Jesús es el logos, la palabra que expresa el pensamiento, algo que tiene orden y sentido, de ahí viene la palabra lógica, la enseñanza que no es bíblica no es lógica. ¿Verdad? Ahora, cuando Jesús es el logos y Él es el verbo, Él es la palabra de Dios, en todo el universo, el sentido y el orden que tiene el universo es un reflejo de quién es Jesús. Cuando los cristianos reciben enseñanza que no se apega a la Escritura, reciben conceptos e ideas que cuando los pones en conjunto, muchas veces ni siquiera son lógicos. ¿Verdad? Te dicen, por ejemplo, el caso más común de los diezmos. Tienes que traer los diezmos a la folí si no eres un ladrón, ¿verdad? Y dices, bueno, voy y los llevo. Pero también la Escritura dice que podías tomar de ese diezmo y tú y tu familia disfrutar de lo que estaba ahí, ¿verdad? Pero esa no la aplican. ¿Por qué no aplican ese y el otro así? Se vuelve ilógico. ¿Verdad? Te dicen, tú tienes que pactar con Dios con dinero, ¿verdad? Para que te vaya bien. Tú tienes que sembrar para cosechar. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No te preocupes por qué has de comer, qué te has de poner o dónde vas a vivir. Los paganos se preocupan de esas cosas. Tú sabes que Dios te las va a suplir. Entonces, ¿por qué tengo que pactar con Dios para recibir eso si la Biblia dice que no me preocupe por eso? Se vuelve ilógico. A la hora que quiero tomar decisiones, mis decisiones van a ser incorrectas porque no hay lógica en mi mente. Mi forma de pensar no es como debiera ser porque se me han enseñado cosas erróneas, ¿verdad? Entonces, imagínate, se casa quizás un familiar muy cercano, un amigo muy cercano, que no es creyente, y se va a casar por iglesia tal, la que tú quieras, pero no es cristiana. Algunos dicen, no, la Biblia dice que no debo ir a fiestas paganas. Bueno, así le enseñaron. Así que en el momento tan especial de su amigo o su familiar cercano, no están, porque les enseñaron que no se deben de contaminar con los impíos. Pero Jesús dijo, nada de afuera contamina al hombre, sino lo que sale de él. Así que la decisión que toman de no acompañar a este familiar cercano, amigo cercano, en uno de los momentos más importantes de su vida es errónea porque lo que les enseñaron no es bíblico. ¿Me explico? Hay muchas decisiones que los que se llaman cristianos toman y son decisiones incorrectas porque su corazón no está limpio, entendiéndose el original. Así que cuando la falsa doctrina es permitida en la iglesia, no ayuda a las personas a decidir de forma correcta, sino que los contamina y les perjudica. Luego habla de buena conciencia. La palabra buena es el griego ágathos, que se traduce, según el diccionario Helps, como bueno. Para el creyente lo bueno es aquello que se origina en Dios. Entonces una buena conciencia, cuando habla de bueno, tiene que ver algo relacionado con Dios. Y la palabra conciencia es el griego sunaidesis, que se traduce como conocimiento conjunto. Conciencia que implica moral y espiritual, es decir, capacidad para diferenciar lo bueno y lo malo. Entonces, para que tengamos una buena conciencia, nuestra capacidad de decidir lo bueno y lo malo basado en Dios, necesitamos sana doctrina para saber, según la Biblia, qué es bueno y según la Biblia, qué es malo. Si me dan una falsa enseñanza, lo que yo creo que es bueno, no necesariamente es bueno. Y lo que creo que es malo, no necesariamente es malo. Porque lo que se me ha enseñado es incorrecto. ¿Me explico? Entonces, fíjate, tomas malas decisiones porque estás contaminado. Y cuando quieres decidir qué es bueno y qué es malo, no vas a poder,
porque también tienes una base de comparación errónea. No estás comparándote de la Escritura, sino con lo que te enseñaron. Entonces tienes a cristianos decidiendo qué es bueno y qué es malo en base a lo que se les enseñó. Pues hay distintos casos muy comunes entre los cristianos, como por ejemplo, supongamos el Halloween que acaba de pasar, ¿no? Dicen, si vistes a tu hijo de algo no tan bañado, de balón de fútbol, y sale a la calle a pedir dulces, ya lo contaminaron los demonios. ¿Lo has escuchado? Los demonios tienen acá rituales y están haciendo con Satanás, y todo el que salga a pedir dulces en automático es invadido por los demonios. Y yo me pregunto, ¿de dónde salió eso? ¿Cuál es la base bíblica para eso? ¿Hay alguna escritura que diga que en algún momento aquellos que son hijos de Dios pueden ser invadidos por un ser demoníaco, sacar el Espíritu Santo de ellos y quedarse con su cuerpo? ¿No? Entonces toman decisiones, por ejemplo, vienen los niños, queremos Halloween. ¿Y qué hacen con los pobres niños? Muchos cristianos. Se ponen a regañarlos. No, estás haciendo pacto con el diablo y que Halloween significa alabado sea Satanás, aunque la palabra no tiene nada que ver con eso. No, que por medio de los dulces te meten demonios. A los niños que ni en cuenta con eso, ni con Satanás, ni con las artes oscuras, ellos dicen, hoy regalan dulces y salen a pedir dulces. ¿Verdad? Ahora, dicen, no, todas esas personas se van a llenar de demonios porque están pidiendo Halloween. La Biblia dice que si no tienes el Espíritu Santo, entonces ¿qué hay en ti? Jesús dijo, cuando el demonio sale del hombre, la casa queda sola, ¿verdad? Barrida y adornada. El espíritu que sale anda en lugares desérticos. Y dice, regresaré de donde salí. Llega, encuentra la casa sola, va por 7 espíritus peores que él y vienen a habitar este hombre, ¿verdad? Si el Espíritu Santo no está en ti, no eres de Dios. Y si no eres de Dios, eres del diablo. ¿Te parecería extraño que un no cristiano está endemoniado? Dice, no, no todos están endemoniados. ¿Por qué no? Porque no todos tienen fuerza sobrehumana ni echan espuma por la boca. O no todos voltean la cabeza para atrás, de los que han visto películas. Y dices, bueno, ¿en qué momento Judas echó espuma por la boca o tuvo fuerza sobrehumana? Si cuando la Biblia dice que en la última cena Satanás entró en Judas. Y no dice que echara espuma por la boca ni que tuviera ningún síntoma de los endemoniados, sino que lo que hizo fue vender a Jesús. Así que un endemoniado no necesariamente hace cosas como echar espuma por la boca, aventarse el fuego al agua, tener fuerza sobrehumana. Entonces les dice, no, que tú te vas a contaminar de demonios como si estuvieran limpios. Pero no hay ninguna razón bíblica para pensar que aquel que no tiene el Espíritu Santo no está endemoniado. Si es gobernado por Satanás y controlado por él, obviamente Satanás no es omnipresente. No puede estar en 2 personas al mismo tiempo. Sin embargo, son de él. ¿Qué clase de entidades gobiernan esas personas? Pues sus demonios. Entonces, ¿quién asustará a los endemoniados diciéndoles que se van a endemoniar si comen dulces en un día particular? Y dicen nuestros amigos ateos, están locos, esos cristianos están locos. Y estoy de acuerdo con ellos. Están locos, no hay fundamento en lo que piensan. ¿Por qué piensan así? Porque les dieron una falsa enseñanza. La falsa enseñanza de que cuando la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dicen algunos, eso no es cierto. Si tú te descuidas, se te mete un demonio. ¿Y el ángel de Jehová? ¿Dónde pones tu queja para decir, oye, pues yo quiero más seguridad? Si voy en el camión y tienen puras cumbias, dicen que se me meten los demonios. Quiero un cambio de ángel, ¿o cómo le hacemos para asegurarme? Entonces, fíjate, los cristianos luego quieren evangelizar por medio de estas ideas extrañas. Y le dicen a la gente, es que no hagas eso, y que los demonios, no le ofrezcas tu hijo a Satanás, cuando no hay ninguna razón para lo que ellos aseguran. Y terminan siendo gente completamente ilógica e incongruente.
Ok, Halloween tiene un origen pagano, ¿verdad? ¿Quién inventó el Día de las Madres? ¿Quién? ¿Un cristiano que quería honrar a su mamá? Claro que no. Nace del consumismo, ¿sí o no? Para que compres. ¿Y el Día del Amor y la Amistad? ¿Es bíblico? No. Es más, los que celebran el Día del Pastor, ¿es bíblico? Tampoco. ¿Verdad? Y yo no veo a nadie que esté entregando folletos el Día de las Madres. Eso es del diablo. Eso no viene en la Biblia. Eso tiene un origen en el consumismo. Nadie hace eso. Es más, se llevan a sus mamás a festejarlas. Y dices, es ilógico. Completamente ilógico. Algo también de lo que me enteré es que los anillos de casado no son bíblicos, ¿verdad? Tienen un origen pagano. ¿Quién ya quemó su anillo? A ver qué le dice su mujer. ¿Por qué si te pones el anillo? Si tiene un origen pagano. No, pero yo no lo uso para hacer conjuros ni para protección. Obviamente. Entonces, consiste en el origen. ¿El problema está en el origen de las cosas o en por qué las usas? Eso es lo que Jesús dijo. No hay nada fuera del hombre que entre y lo contamine, sino lo que sale de su corazón. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué se debe esa enseñanza de cristianos? A la falsa doctrina no silenciada. Y luego vamos a la fe sincera. La palabra fe es el griego pistis. Se traduce malamente como fe. La traducción correcta es ser persuadido. Y si tú tienes fe en Dios es porque fuiste persuadido por Dios. Y no tiene nada que ver con creer algo, sino en haber sido convencido por medio de pruebas y argumentos. Entonces, cuando yo creo en Dios y quiero utilizar la palabra griega pistis o pisteuo, estoy diciendo que Dios me convenció con pruebas y argumentos, no algo que yo creo. ¿Ok? Entonces, para que la pistis sea sincera, la palabra sincera es anupokritos, que se traduce como sin hipocresía o sin fingimiento. De manera que hay fe fingida, ¿verdad? Ahora, si fe del griego es ser persuadido, ¿puede ser falso? ¿Qué opinas? ¿Alguien puede tener fe falsa? Claro que sí. Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Eran personas que estaban seguras, se sentían convencidos de que eran salvos y no eran. Así que no tiene que ver el hecho de que tú estés meramente convencido de que soy cristiano. Hay muchas gentes, y en algunas yo les he preguntado, ¿y tú eres cristiano? Sí. ¿Por? Porque un día hice la oración de fe. Pero no vas a la iglesia. ¿Y? Yo ya hice la oración. Así me dijo el que me dijo, ahora, tú ora y eres una nueva criatura. Y Dios va a estar feliz y hay fiesta en el cielo. Y yo ya me salvé. ¿De dónde sacaron esa idea? De una falsa enseñanza no silenciada. Y están bien seguros que son salvos. Y lo peor, dice que son cristianos. Y ni se paran en la iglesia. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la fe sea sin fingimiento y sin hipocresía? Silenciando la falsa doctrina. Entonces, fíjate. ¿Qué pasa o qué crees tú que cuando Dios nos llame a cuentas? Supongamos que te salvaste. Como el pasaje de Corintios 15. Eres salvo aunque como por fuego. Imagínate que me dijeran, imagínate que ese es mi caso. Y en lugar de darme una corona chida, no, Bernat, tú nomás alcanzaste a entrar. Panzaste. Y todos llegaremos ante el tribunal de Cristo y te va a decir, Hernán, ¿nunca escuchaste a fulano que su enseñanza no era bíblica? Algunos podrían decir, sí, pero yo puse los ojos en ti, Señor, y no juzgué a tu ungido. ¿Qué le dirá Dios después de lo que hemos leído? ¿Le dirá, bien, buen siervo y fiel? ¿O recibirá un correcto regaño merecido, reprimenda? No sé en qué consista. Pero si va a haber un tribunal donde se recompensará, y algunos imaginan que será público, no privado,
Nunca va a ser una excusa decir que tú no quisiste juzgar y que solo pusiste los ojos en Él. Porque así como se nos juzgará por toda palabra ociosa que decimos, ten por seguro que también se nos juzgará por todo aquello bueno que no dijimos. Se me va a juzgar por las cosas malas que dije y las buenas que no dije. Y cuando yo me quedo callado ante la falsa doctrina, estoy provocando que los hermanos que escuchan no tengan un corazón limpio. Su mente, su forma de tomar decisiones va a estar contaminada. Número 2, no tienen una conciencia que proviene de Dios. No van a discernir lo bueno y lo malo. Por eso son presas fáciles de cualquier falsa enseñanza. Y la tercera, su fe no va a ser sincera. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Dile a una persona, si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, Él puede salvar a tu familia. ¿Tienes fe? ¿Qué te va a decir? Sí, ¿qué tengo que hacer? Haz esta oración. Y con eso Jesús me va a salvar a ti y a toda tu casa. Así dice, ¿no? Claro que quiero. A ver, haz esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, te pido me perdones, me recibas como tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Fíjate, nunca enseñaste tú esa oración. Dile al pecador, escribe, que le diga a Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso implica que Dios tiene el libro y está esperando que se lo pidas, ¿verdad? No estás ahí. Entonces el pecador le dice, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y va a decir Dios, pues ¿cómo no? A ver, nombre completo, por favor. Javier Hernán Valdés Ramírez. Listo. Ángeles, party time. Fiesta, porque se arrepintió un pecador. Y eso niega gravemente la idea de que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la idea que se lleva el pecador cuando hace esa oración? Que Dios implícitamente está en que Dios no sabe quién se va a salvar. Y ahí tiene su libro y le va agregando conforme se lo vayan pidiendo. Así que ese Dios no tiene la capacidad de ver todo, mucho menos el poder para hacer lo que Él quiera. Y ese no es el Dios de la Biblia. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué hizo esa oración? Pues para salvar a su familiar, para que le den un trabajo, para que su familia sea indestructible, para ser próspero y tener una vida mejor. ¿Eso es una fe genuina? Claro que no. Sin embargo, cada domingo, cada reunión en las iglesias, entre comillas, cristianas, le dicen a los no creyentes, ven y haz esta oración y vas a ser salvo. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Se nos demandará por no haber dicho nada, por el grave daño que generamos en nuestros hermanos ante la falsa doctrina. Así que la idea no es que cuando yo les digo que no permitamos la falsa doctrina, no los estoy invitando, aunque va implícito, pero el objetivo no es que voltees afuera a encontrar a los falsos maestros. Si conoces su doctrina correcta, donde voltees vas a encontrar falsos maestros. El punto es que te fijes aquí adentro. ¿Me explico? Mi objetivo no es enseñarte a que detectes los falsos maestros donde anden. Mi objetivo es que entiendas la doctrina de forma que aun cuando yo te predique, puedas detectar los errores. ¿Me explico? Debes entender la doctrina de tal forma que el día que yo me equivoque, me digas, Hernán, ¿qué onda ahí? Te despegaste de la Escritura. ¿Me explico? Entonces no estamos diciendo, hey, aquí está la salvación, aquí estamos los de veras y allá afuera está bien mal. No, es, échale el ojo aquí adentro. Cuando te fijes afuera seguramente vas a encontrar. Pero entre nosotros jamás nos debemos confiar y jamás debemos dar por hecho que estamos bien. Debes de examinar cada palabra que yo te diga y la de cualquiera que se pare aquí al frente. Y si me amas, no te vas a quedar callado. Me vas a decir, eso es incorrecto. Porque si no lo dices, estoy contaminando la mente de las personas.
estoy generando fe falsa y estoy provocando que no sepan discernir lo bueno y lo malo. Así que el punto es que tienes que entender, yo lo tengo bien claro, pero me da miedo que tú no lo tengas claro. Yo no soy perfecto, ¿verdad? Ok, un día me voy a equivocar, seguro, sin lugar a dudas, me voy a equivocar. Es un hecho científico. Tarde o temprano me voy a equivocar. Y espero que cuando llegue ese día, si no es que ya llegó, no te quedes callado. Leamos, versículos 6 al 11, 1 Timoteo 1, 6 al 11. ¿Qué pasa cuando no se pone el alto a la falsa doctrina? Dice, algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Pausa. ¿Cómo detectas quién está empezando a desviarse de la doctrina correcta basada en lo que acabamos de leer? No saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. ¿No has visto personas que bien seguros te dicen algo que la Biblia dice que no es? Y te lo enseñan, pero seguros de algo que ni siquiera entienden. Yo he escuchado que algunos dicen, eso de la predestinación es una mentira del diablo. ¿En serio? ¿En serio eso es lo que quieres decir? Cuando la Escritura habla sobre la predestinación, clara y llanamente. Una cosa es que no la entiendas o que no nos guste, y otra cosa es que no sea bíblica, porque de que es bíblica, es bíblica. Hablan con mucha seguridad cosas que no entienden. Versículo 8, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Y aquí nos deja ver que los asuntos por los cuales vimos en Éfeso en cuanto a los judaizantes, la falsa doctrina en este caso estaba involucrada con obedecer la ley de Moisés. Dice, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Quisiera mejor que lo leamos esto en la traducción en lenguaje actual porque las palabras son más simples. Del 8 al 11, traducción en lenguaje actual. Todos sabemos que la ley es buena siempre y cuando se use correctamente. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores y los que no respetan a Dios ni a la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta a sus propios padres y madres. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Para los secuestradores y los mentirosos y para los que juran decir la verdad pero luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza del maravilloso mensaje que nuestro Dios bendito me ha encargado de enseñar. Así que cuando hablamos de la ley y todo eso, dice Pablo, no aplica para los creyentes, ¿verdad? A los que han recibido la enseñanza de Jesús, han sido cambiados, nacidos de nuevo, y tratan de vivir en ella. Dice, esos son para los que no se ajustan a la correcta enseñanza. La nueva versión internacional dice, para todo lo que está en contra de la sana doctrina. La Reina Valera 60 también, y aquí la palabra sana es sin corrupción. La enseñanza de Jesús tal cual es. Entonces, según Pablo, todas esas características que leímos, de los mentirosos, pecadores que no respetan y todo eso, ¿está hablando de los que están fuera de la iglesia? ¿O de quiénes? Pablo lo resume así, todos los que están en contra de la sana doctrina. ¿Me explico? Dentro y fuera de la iglesia. Y entiéndese por iglesia, no la iglesia de Jesús, lo que nosotros le llamamos iglesia muchas veces, el lugar donde se congrega la gente. Entonces hay personas dentro de la congregación cristiana que caben en esas características porque no se someten a la sana doctrina. Y hablan y enseñan cosas que no son sana doctrina. Y alguien tiene que callarlos. ¿Me explico? Pero no estoy diciendo que vayas a una iglesia, entres y trates de callar al que está enseñando. La responsabilidad en nuestro espectro es nosotros mismos. La Biblia dice que nosotros juzgamos a los de adentro.
Dios juzga a los de afuera. Cualquier oportunidad que tengamos, daremos razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, por si Dios les concede arrepentirse. Pero es aquí adentro donde procuramos juzgar lo que se enseña de acuerdo a la Escritura. ¿Me explico? Así que no es una invitación a que abras tu cuenta de Facebook y empieces a hablar de todos los falsos maestros que conoces. No estoy hablando de eso, ni la Escritura habla de eso. Pablo nunca invita a que salgas a buscar a los falsos maestros. Pablo dice, corrige a los que están ahí. ¿Me explico? Sabemos que afuera hay muchas cosas muy equivocadas. Nuestra tarea es enseñar lo correcto por cualquier medio posible. Pero cuando es aquí adentro, ¿se acuerdan cuando hablamos del amor entre hermanos? Que implica la confrontación en asuntos bíblicos. En decir, te amo tanto como para decirte que estás mal. Y demostrarlo, ¿verdad? Este asunto tiene que ver con la iglesia y su responsabilidad. Por eso vamos a ver en el capítulo 3 que se narra cómo establecer a un líder calificado. Cuáles son los requisitos de un diácono y cuáles son los requisitos de un obispo o anciano. Y es una forma en la que se contrarresta esta falsa enseñanza. Timoteo primero tiene que ir a poner un alto y luego levantar líderes calificados que tengan estos requisitos. Mucha gente critica y dice, a ver, Hernán, ¿cómo le haces o quién te dio a ti autoridad para enseñar? ¿Quién te pudo poner como pastor? ¿Quién puede poner como pastor a alguien? ¿Qué estudios tienes? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Qué responderías? Los amigos católicos dicen, ¿tu pastor qué? No estudió tanto como mi sacerdote, ¿verdad? ¿Quién dice que él puede ser pastor? ¿Es un buen punto o no? Y dices, caray, pues no lo había visto de esa forma, fíjate. Incluso hay iglesias cristianas que dicen, si no tienes algún grado profesional en teología, no puedes ser pastor. No, si no fuiste al instituto bíblico, no puedes ser pastor. Ok. Nuestros amigos mormones, si no has servido un año y cacho totalmente dedicado para Dios, no puedes ser un dirigente. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la forma bíblica para poder determinar quién puede ser obispo o pastor? Primera de Timoteo 3 y Tito 1. El obispo debe ser intachable, marido de una sola mujer, tal. Ok, ¿cuáles credenciales tenían que lograr ellos? No se habla de credenciales, se habla de madurez, de dominio propio, de saber gobernar bien su casa. Así que, aún hay enseñanza incorrecta, bien intencionada, que tratan de limitar, según criterios humanos, quién puede estar ahí. Cuando la Escritura habla sobre madurez, saber guardar los misterios de la fe, no sobre credenciales. Entonces, en cuanto a la falsa enseñanza, tú y yo somos responsables de cuidarnos unos a otros, de permanecer en la Escritura. Si yo ahorita, como pastor a cargo de la enseñanza, me desvío, yo llevo culpa en eso. Pero si tú no me dices nada, te haces cómplice mío, ¿verdad? Ahora, hay errores honestos y errores deshonestos. Puedo equivocarme honestamente. Es decir, bueno, pues hasta donde yo alcancé a ver pensé que era correcto, ¿verdad? Si me muestras lo incorrecto y lo entiendo, lo corrijo. Fue un error honesto. Un error deshonesto es aquel que yo sé que en la Biblia no dice eso, pero me va a traer un beneficio y por eso te lo enseño. Y para decir, bueno, está bien, ya no lo voy a hacer, así no es tan fácil. Los errores honestos basta con una simple corrección. Los errores deshonestos se descalifican en un grado mayor. Y eso lo analizaremos en el capítulo 3. Pero para que una iglesia pueda permanecer en la verdad bíblica, tiene que haber líderes calificados. Tiene que haber madurez espiritual.
Y quizás ahorita te toca a ti estar sentado y a mí aquí de pie. Pero mañana no sabes. ¿Cuándo Dios te va a poner a cargo? ¿Mm? ¿Te vas a poner a estudiar hasta que estés a cargo? ¿O te pones a estudiar ya para cuando llegue el día en que Dios te ponga a cargo? Ahí están los dos siervos de los que habla Jesús. Un siervo dice, mi Señor tarda en llegar. Y se dedica a hacer otras cosas menos lo que debe. Mientras al otro, bienaventurado, porque cuando su Señor vino lo encontró trabajando. ¿Con cuál te identificas? No, pues los pastores y los ancianos, ellos tienen mucho que estudiar. ¿Sí? ¿Nomás yo? ¿Mm? ¿No deberías estar también tú estudiando? No, yo por eso voy a las predicaciones para que me enseñen. ¿Sí? ¿Y no deberías también tú enseñar? ¿Mm? Date cuenta que cuando Pablo le dice a Timoteo, obviamente Timoteo lleva una autoridad para hacer esos ajustes. Pero cuando tú te das cuenta de un error, automáticamente eres responsable de sacarlo a la luz. Hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Así que no nomás es mi problema, sino es de toda la iglesia. Nuestra responsabilidad es que ninguno de nosotros enseñe cosas que no tienen fundamento bíblico. Ninguno. Y si todos nos preparamos para poder examinar las cosas que se nos enseñan, a aquel que se le ocurra pararse a enseñar algo que no es bíblico, ¿cómo le va a ir? No va a prosperar, no le va a durar. ¿Por qué? Porque luego le van a mostrar amor, corrección, confrontación ante lo que no es bíblico. Entonces, ¿por qué los cristianos están tan locos ahora? Porque nadie calla a los falsos maestros. ¿Por qué los cristianos no se parecen a los de la Biblia? Porque nadie calla a los falsos maestros. ¿Por qué el Evangelio no es bíblico? Porque nadie calla a los falsos maestros. ¿Cómo los van a callar si nadie estudia? ¿Cómo van a contrarrestar la doctrina si nadie lee? ¿Cómo van a poder ser guiados por Dios si ni siquiera oran? Así que ahí está el problema, ¿no? El cristiano promedio de nuestra cultura no lo es. No lo es, pero piensa que es. Necesitamos que los de veras se pongan a estudiar. Busquen a Dios de todo corazón y estén dispuestos a meterse en problemas. En el sentido de que cada que confrontas a alguien, va a haber problemas si ese alguien no tiene la madurez de aceptar la confrontación. Entonces, ¿quién tiene una vida tranquila, feliz, apacible, en victoria y esté dispuesto a perderla con tal de hacer la parte que le corresponde de preservar la verdad bíblica? Solamente los locos, ¿verdad? La locura de la predicación transforma los corazones. Necesitamos locos que estén dispuestos a servirle a Dios, despreciando aún sus propias vidas, para hacer lo correcto. Y espero que entre nosotros salgan muchos locos. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Mientras más programas cristianos oigo, mientras más revistas cristianas veo, mientras más me entero de eventos cristianos, más me doy cuenta de la enorme necesidad de la Biblia en los cristianos.
La gran mayoría de los eventos, la gran mayoría de los programas, la gran mayoría de las revistas y casi todo lo que se hace en el nombre de Jesús no es bíblico. Hay muchos engañadores conscientes de lo que hacen. Esos no nos preocupan. Nos preocupan los que honestamente hacen lo que le enseñan. Ahí está nuestra responsabilidad. Los que genuinamente piensan que están en lo correcto. Aquellos que honestamente se están equivocando. Y alguien tiene que hablar de la verdad para que el error quede manifiesto. Y si aquí entre nosotros Dios te ha permitido entender la doctrina bíblica, en automático adquiriste una responsabilidad, ¿verdad? Propagarla. Entonces pidámosle a Dios esto. Timoteo fue nombrado para eso en una situación crítica dentro de la iglesia. Quizás no estamos nosotros en esa situación aquí dentro, pero hay mucho que podemos hacer hacia afuera, ¿verdad? Una de las cosas que nos propusimos como iglesia este año es empezar a incluir a los de afuera. No hablo de los no cristianos, Eso siempre vamos a buscar incluirlos. Hablo de los que se dicen cristianos. Piensa en ellos. No nada más digas como muchos, esos hijos del diablo, lobos rapaces, seguidores de muchas cosas que dicen. No los veas así. Velos como hermanos engañados, que necesitan que alguien con paciencia les explique lo que la Biblia enseña. Por si acaso, Dios les concede ver el error en el que se encuentran. Entonces pidámosle a Dios que nos vea como instrumentos útiles. Como Pablo dice, y lo analizaremos más adelante, que nos tome como dignos de ser usados para eso. Pero si le vamos a pedir eso, si tú le vas a pedir eso, tienes que estar dispuesto a estudiar, a leer, a profundizar, pensando no nada más en que tú lo debes de entender, sino leerlo, comprenderlo con la finalidad de poder explicarlo a alguien. Si hacemos esa parte, te aseguro que Dios hace la otra. Y te vas a empezar a ver en situaciones donde vas a tener que explicar. Y te vas a encontrar con personas con esas dudas. Y entonces vas a experimentar la alegría que se siente poder ser usado por Dios para que alguien lo conociera. Sobre todo alguien que aseguraba que ya lo conocía. Entonces vamos a orar, Señor. Primero queremos agradecerte porque muchos de aquí estábamos completamente extraviados en falsas doctrinas. Se nos enseñaron cosas que no provenían de ti. Se nos impusieron reglas que no son bíblicas. Se nos dieron libertades que tú no concediste. Y decidimos cosas completamente equivocadas. Éramos incapaces de discernir el error de lo correcto. Nos quedamos callados muchísimas veces ante las injusticias. Pero tú tuviste a bien darnos a conocer la verdad. Y tuviste a bien iluminarnos de manera que no pudimos continuar en esos lugares. Tuviste a bien mostrarnos a tu Hijo y mostrarnos, como dice tu palabra, los secretos del reino que tú se los revelas solamente a tus hijos. Así que, Señor, ya que nos concediste tal bondad y tal misericordia, queremos pedirte, de acuerdo a tu voluntad, que nos permitas extenderla a alguien más, de acuerdo a tu soberanía, de acuerdo a tu decreto. Aquellos que has llamado, aquellos que has elegido, concédenos el honor de ser un medio por el cual los llamas. Concédenos el honor de ser un medio por el cual instruyes y corriges lo que es deficiente. Concédenos ser el medio por el cual las personas puedan encontrarse contigo. Aquellos que están equivocados de forma honesta. Aquellos que no saben defenderse de la doctrina que reciben. Aquellos que genuinamente te están buscando aunque lo hacen de una forma incorrecta. Tú dijiste que tus ovejas oyen tu voz y te siguen y no seguirán la voz del extraño. Concédenos ser
el medio que tú uses para darles a conocer tu voz. Y que una vez que la escuchen, no sigan ninguna otra, Señor. Concédenos que cada vez que hablemos de tu palabra, sea tu voz en nosotros. Cuando hablamos tu palabra, eres tú quien hablas. Para que podamos tener la certeza cuando dijiste, quien lo rechaza, me rechaza a mí. Y quien me acepta a mí. Enséñanos a ser fieles a la Escritura, para enseñar la doctrina de forma sana, para que aquellos que nos escuchen puedan ser edificados, tengan un corazón limpio, una buena conciencia y una fe verdadera. Así que, Señor, de acuerdo a tu misericordia, concédenos ver el milagro del nuevo nacimiento en las personas que ya han escuchado tu Evangelio por medio de nosotros. Concédenos el privilegio de ver el nuevo nacimiento de personas que ya se consideraban cristianas. Concédenos el honor de poder edificar a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias de antemano, Señor. Amén.